Pero eso es gráfico, relativamente poco importante, no le demos mucha bolilla. Lo más importante es la solución analítica. Y la solución analítica, que significa por fórmula, mediante expresiones, números y demás, es la famosa descomposición rectangular. Y esto lo sabemos ya sobradamente nosotros, ¿o no? La decomposición rectangular indicaría lo siguiente. Supongamos que haya que sacar la resultante de estas tres fuerzas que están actuando sobre un punto, o sobre un móvil puntual, si le queremos poner, que sería un puntito en el origen. En ese pequeño punto están actuando F1 de 60 newton, alfa 1 30 grados, F2 de 80 newton, alfa 2 135 grados, F3 de 70 newton, alfa 3 menos 120 grados. ¿En qué forma están dados esos vectores? Han sido dados esos vectores. ¿Rectangular o polar? Polar, porque tenés módulo ángulo. Recuerden que la forma polar módulo ángulo también es un par ordenado, si lo queremos ver así, primero el módulo, después el ángulo, siempre. Y además el ángulo siempre debe ser formado por la fuerza con el eje X positivo. A ver si me dan el angulito acá y agarro y pongo cualquier ángulo, ¿o no? Siempre tiene que ser el ángulo que forme con el semieje X positivo o, sí, con el semieje X positivo. Positivamente orientado, si querés negativamente orientado, no hay ningún problema. O sea, a favor de las agujas del reloj es negativo, ya sabemos, o en contra de la aguja del reloj es positivo, pero no hay problema, pero siempre debe nacer el ángulo en el semieje X positivo. Módulo, ángulo, módulo, ángulo, módulo, ángulo. Entonces, ¿qué hice acá? Apelando a los conocimientos de vectores que tenemos nosotros, que ya lo sabemos bien, aplicamos la función rec. Al aplicar la función rec, obtenemos las componentes en X y en Y de los vectores, ¿o no? Entonces, de esa manera, tenemos acá, bueno, la forma rectangular de F1, la forma rectangular de F2, la forma rectangular de F3. Y bueno, la fx son todas colineales entre sí. O sea, la f1x, acá están en verde, media clarita, ¿o no? Pero F1 se ha descompuesto en F1x y F1y, que no son ni más ni menos que las dos componentes de la forma rectangular. Y la F2 lo mismo. La F2 se ha descompuesto en F2x, F2y. Bueno, ahí están de nuevo los valores. Los podemos validar un poquito. Por ejemplo, ves 51, 30. O sea, este 50, este 30. Está bien, la proporción más o menos, los dos positivos, ¿ven? Están en el primer cuadrante. Un poco hay que validar, porque a veces uno puede cometer un error grosero y lo podría evitar si lo valida. Acá tenemos una componente en X y una componente en Y, en la segunda fuerza de la misma intensidad, pero la X negativa, ¿ven? F2X negativa, F3, 2Y, perdón, positiva, está ahí en el segundo cuadrante, ¿o no? Y la F3 tiene negativa las dos componentes, está en el tercer cuadrante, negativa las dos componentes. Menos 35 la F3X, casi el doble, negativo, menos 60 la F3Y, está bien, ¿o no? Entonces lo que uno ha hecho conceptualmente, si vamos a la gráfica, es descomponer estos tres vectores en azul y generar estos 6 vectores en verde. ¿Sí o no? Con la ventaja de que los 6 vectores en verde hay 3 que son colineales, que son F1X, F2X, F3X, y por lo tanto se suman y restan directamente, como sabemos que se operan los vectores colineales. Esto más menos esto, más menos esto, y vas a tener la resultante en X. Y lo mismo los FI, F1i, F2i, F3i, son todos estos vectores verdes que ven acá verticales, como son colineales entre sí. Entonces simplemente se suman o restan y se hace toda esta suma algebraica y se obtiene la resultante en I. Y así tenemos la resultante en forma rectangular. Y finalmente hacemos el pasaje opuesto, ¿cierto? Que es pasar a polar. Pasar a polar con la calculadora, o bueno, o con las fórmulas, ¿no? Que era medio complicado con la fórmula. Bueno, Pitágoras y el arco tangente, que era medio complicadita esa fórmula del arco tangente. Ahí obtenemos el módulo y el ángulo. Se ubican de la resultante. Y ahí la grafiqué. Módulo 43, más o menos a ojo lo hice, 43, un poco menos de 60. Y el ángulo 146,7, claramente en el segundo cuadrante. Me gustó hacerlo así a mí. O sea, agarrar la fuerza en forma rectangular, en forma polar, pasarla a rectangular y sumar la X con la X, la Y con la Y, y al final si lo quiero a polar, lo paso con el pol. Recuerden que esta sílaba siempre es a donde uno va a pasar, a donde uno va a llegar. Rec para llegar a rectangular y pol para llegar a polar al final. Entonces me dieron varias fuerzas en polares, terminé obteniendo la resultante en polar. No vayan a hacer macana, no vayan a sumar módulo más módulo más módulo, que no es así la cosa para sacar el módulo de la resultante. Fíjense que nada que ver. Finalmente la resultante es menor que la menor incluso. Podría hasta ser cero si hubiera un sistema de fuerza en equilibrio.
podría hasta ser 0 el valor del módulo de la resultante. Bueno, no dio acá. O sea que acá no estamos en un sistema en equilibrio. No estamos en un sistema en equilibrio. Bueno, me gustaba hacerlo así a mí. Pero bueno, en la facultad lo explican de otra manera, que es totalmente consistente con esta. Totalmente consistente. Así que yo en el apunte lo puse de las dos maneras, ¿o no? Y acá está el método de la facultad y está el ejemplo de hecho recién por el camino como lo explican allá, que es totalmente lo mismo conceptualmente que esto. O sea, nosotros ya vimos esto cuando descompusimos un vector f, genérico, f sub i latina, puede ser f1 o f2 o f3, un vector f sub i latina tiene un ángulo genérico θ i con respecto al eje x positivo, θ i o alfa i, alfa 1, alfa 2, alfa 3, no importa. Acá le llame alfa, acá le llamo θ, bueno, es lo mismo. Entonces, ya sabemos nosotros que módulo por coseno da la componente en x. Esto lo vimos cuando vimos vectores, ¿se acuerdan o no? Módulo por el coseno del ángulo es la componente en x. Esto sale también del SOHCAHTOA simple. ¿Quieren que lo recordemos, que lo repasemos eso? Acá tenemos, bueno, el famoso SOHCAHTOA, ¿cierto? Coseno de θ es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces coseno de θ es b sub x sobre el módulo de b. El módulo de b multiplicado por el coseno da la componente en x. Grabémoslo porque eso siempre es así. Y en cuanto a la parte esta del seno de θ es cateto opuesto sobre hipotenusa, seno de θ es b sub i sobre módulo de b. De ahí módulo por el seno es la componente en i. Bueno, eso mismo, esa misma idea, esa descomposición SOHCAHTOA, digamos, del módulo ángulo, siempre ángulo con el eje X, se va a aplicar de ahora en adelante. Así que bueno, eso lo tenemos que saber de ahora en adelante. Siempre que hagamos el módulo de un vector por el coseno del ángulo, ¿cierto? Va a dar la fuerza en X, la componente en X. Y cuando hagamos por el seno va a dar la componente en Y. No me tengo que preocupar si es negativa ni agregarle un signo menos, no le tengo que agregar nada, porque el coseno solo o el seno solo van a empezar a ser negativos o positivos según el cuadrante donde estemos, y ese tema no me tengo que preocupar para nada. Entonces la resultante en X sería F1 por el coseno de θ1, más F2 por el coseno de θ2, más etcétera, 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 hasta Fn por el coseno de θn, si hay n fuerzas. O sea, fuerza por coseno, más fuerza por coseno, más fuerza por coseno. Igual resultante en X. Bueno, si hago eso, equivale, acá está hecho, ¿ven? 60 newton por el coseno de 30, más 80 newton por el coseno de 135, más el módulo de F3, 70 newton por el coseno de menos 120, hago toda esa cuenta, bueno, 60 por el coseno de 30 es 51,96 básicamente, ¿ven? O sea, después, bueno, 80 por el coseno de 135 es esto, y 70 newton por el coseno de menos 120 es esto, o sea que, y al final es lo mismo, y te permite llegar al menos 39,61 newton de resultante en X. Y lo mismo pasa para la resultante en Y. La sumatoria de la FI es igual al módulo por el seno. Sumatoria desde I igual 1 hasta N, se lee esto, de F sub I latina por el coseno de θ I latina. Y la I latina es como un contador que va cambiando de uno en uno. Entonces empieza con 1, F1 seno θ 1, más F2 seno θ 2, y así sigue hasta Fn seno de θ n. Así que eso de memoria. Fuerza por coseno, componente en X, fuerza por seno, componente en Y. Y la sumatoria de todo es la resultante en X y en Y, así que es la misma fórmula de recién, del mismo planteo de recién. Y al final, si quiero, puedo pasar, como dice el apunte, la resultante que está obtenida en forma rectangular, la puedo pasar a forma polar, usando el pol de la calculadora o las fórmulas.